hablaremos de la antropología del periodo de la Reforma. Veremos la antropología de los reformadores. En la construcción de su doctrina del pecado y de la gracia, los reformadores siguieron a Agustín y a Anselmo, pero con algunas modificaciones. Ellos dieron una definición más exacta de la relación del pecado de Adán con el pecado de sus descendientes, para la cual sustituyeron la teoría realista de Tertuliano, Agustín y Anselmo, por la idea del pacto. Es verdad que no desarrollaron esta idea completamente, pero la utilizaron para definir la relación entre Adán y sus descendientes. Beza, especialmente, enfatizó el hecho de que Adán no solo fue la cabeza natural del género humano, sino su representante federal, y que, consecuentemente, su primer pecado es imputado como culpa a todos sus descendientes. Y en razón de que todos son culpables en Adán, por lo tanto, todos nacen en una condición de corrupción. Calvino subrayó el hecho de que el pecado original no es meramente una privación, sino que es la corrupción total de la naturaleza humana. Si Agustín vio esta corrupción primordialmente en los apetitos sensuales, Calvino señaló que ésta tenía su asiento tanto en las facultades superiores como en las inferiores del alma, y que a través de ellas opera como un mal positivo. En oposición a los católicos romanos, los reformadores sostuvieron que el pecado original es algo más que la ausencia de la justicia original, y que también los primeros movimientos de los deseos que tienden en la dirección del pecado son realmente pecados, incluso antes que sean asentidos por la voluntad, y no meramente las fomes o combustible del pecado. Estos son pecados que moran en el hombre y que lo hacen culpable y merecedor de la condenación. Según Calvino y los reformadores en general, el pecado original es depravación hereditaria y corrupción de la naturaleza humana, que hacen al hombre objeto de la ira divina, produciendo en él las obras de la carne. Por naturaleza somos culpables y corruptos en Adán, siendo condenados ante los ojos de Dios. La opinión general entre los reformadores era que, como resultado de la caída, el hombre está totalmente depravado, incapaz de hacer bien espiritual alguno. Por lo tanto, está también incapacitado de avanzar hacia su recuperación. Lutero y Calvino se expresan fuertemente en este punto, y Zwinglio está de acuerdo con ellos en lo general, aunque al parecer él considera el pecado original como una enfermedad y una condición antes que como pecado en el sentido estricto de la palabra. Hasta Melanchthon suscribía esta opinión, pero más tarde cambió de parecer. Pero aunque los reformadores sostenían la doctrina de la depravación total, sin embargo, también sostuvieron que los no regenerados pueden aún practicar una rectitud civil que Dios aprueba en las relaciones sociales del hombre. Incluso Lutero, que usa expresiones sumamente fuertes respecto a la incapacidad espiritual del hombre, claramente reconoce su capacidad para hacer lo bueno en asuntos seculares. Melanchthon fue más allá de Lutero, y Calvino hizo más que ningún otro para dirigir la atención al hecho de que existe una gracia común de Dios que capacita al hombre para practicar una buena conducta civil. La consecuencia natural de la doctrina de la depravación total es la absoluta dependencia del hombre de la gracia de Dios para su renovación. Lutero, Calvino y Zwinglio están unidos en este punto, pero Melanchthon, aunque al principio estaba en total acuerdo con Lutero, bajo la presión de la oposición a la doctrina de la esclavitud de la voluntad, atribuyó a la voluntad cierta medida de libertad material o poder espiritual y enseñó una teoría sinergista de la regeneración.
En vista de todo lo precedente, fue natural que los reformadores sean predestinacionistas estrictos. Lutero y Calvino creían en la doble predestinación, aunque Lutero no la hace tan prominente como Calvino, pues algunas veces Lutero manifiesta una inclinación a negar la doctrina de la reprobación o de hacerla dependiente del preconocimiento de Dios. Zwinglio también enseñó esta doctrina en términos inequívocos y no fue tan cuidadoso como Calvino en describir la relación entre la agencia divina y el pecado, sino que insiste en que la reprobación es un decreto eficiente. Melanchthon, claro está, vaciló en este punto, tal como lo hizo en cuanto a sus enseñanzas sobre el pecado y la regeneración. Evitó el tema de la predestinación tanto como le fue posible. Después de la Reforma, la idea del pacto fue desarrollada más completamente, en especial en los escritos de Bullinger, Polano, Gomaro, Kloppenburg y Cosello. Llegó a ser evidente que Adán no era meramente la cabeza natural del género humano, sino también su cabeza federal, el representante moral y legal de toda su descendencia. Como resultado, la idea de que todos los hombres pecaron en Adán, literal y realmente, dio lugar al pensamiento de que todos los hombres pecaron en Adán representativamente. En razón de que el primer hombre pecó como representante legal de todos sus descendientes, la culpa de su pecado es imputada a todos ellos y consecuentemente todos ellos nacen en corrupción. La teoría realista fue abandonada más generalmente en los círculos reformados que en los círculos luteranos, y la idea del pacto fue utilizada en su lugar para explicar la transmisión del pecado. Vamos a ver ahora la posición sociniana. El socinianismo representa una reacción contra la doctrina de la Reforma y, en cuanto a las doctrinas del pecado y la gracia, es simplemente un reavivamiento de la vieja herejía pelagiana. El socinianismo planteaba que la imagen de Dios en la que el hombre fue formado consistía meramente en el dominio del hombre sobre la creación inferior y no en la perfección moral o excelencia de naturaleza alguna. Puesto que en Adán no tenía ninguna justicia o santidad positivas, no pudo perderlas como resultado del pecado. Aunque él pecó y quedó bajo el descontento divino, su naturaleza moral permaneció intacta y así es transmitida a su posteridad. El hombre muere no en razón del pecado de Adán, sino porque fue creado mortal. Incluso en la actualidad, los hombres son como Adán en el sentido de que no tienen propensión o tendencia hacia el pecado, sino que están puestos bajo circunstancias algo más desfavorables por los ejemplos de pecado que ven y escuchan. Aunque esto incrementa la posibilidad de caer en el pecado, pueden evitar el pecado totalmente y algunos realmente lo hacen. Incluso si caen en el pecado y son así culpables de transgresión, no por eso se hacen objeto de ira divina. Dios es un Padre amable y misericordioso que conoce sus flaquezas y está listo a perdonarlos cuando vienen a Él con corazones arrepentidos. No necesitan salvador alguno ni ninguna extraordinaria interposición de Dios para asegurar su salvación. No se necesita cambio en su naturaleza moral, pues ninguna provisión ha sido hecha para efectuar tal cambio. Sin embargo, las enseñanzas y ejemplo de Cristo son útiles para dirigirlos en la dirección correcta. Ahora analizaremos la antropología arminiana. A comienzos del siglo XVII, la doctrina calvinista del pecado y la gracia se encontró con una fuerte oposición en Holanda, que se centró en la gran controversia arminiana. Arminio, que era un discípulo de Beza y al principio un estricto calvinista, llegó a convertirse a la doctrina de la gracia universal y del libre albedrío. Negó el decreto de reprobación y suavizó la doctrina del pecado original. Su sucesor en Leiden,
fue Episcopio y sus seguidores, tales como Unterborgert, Grocio, Limburg y otros. Todos ellos se alejaron aún más de la doctrina aceptada por la Iglesia y finalmente expresaron sus opiniones en una protesta que consistía en 5 artículos. En la práctica, los arminianos toman una posición semipelagiana, aun cuando creen que la transgresión de Adán tuvo un efecto maligno en la condición espiritual de todos sus descendientes, rechazan la doctrina del pecado original tal como fue enseñada por las iglesias de la Reforma. Mantienen que la culpa del pecado de Adán no fue imputada a sus descendientes, aunque su corrupción pasó de padre a hijo. Esta corrupción no es considerada como pecado en el propio sentido de la palabra, sino como una enfermedad o debilidad. No pone al hombre bajo la condenación, sino que debilita su naturaleza de tal manera que es incapaz de alcanzar vida eterna. Sea por la incapacidad de restablecerse a sí mismo para recibir el favor de Dios o descubrir por sí mismo una manera de salvación. No creen en la depravación total de la naturaleza humana, aunque ocasionalmente se expresan como si lo creyeran. Sin embargo, dejan espacio para el libre albedrío del hombre en el sentido material de la palabra, es decir, como un poder o habilidad natural en el hombre para hacer algo que sea espiritualmente bueno, de tal modo que el hombre puede, de alguna manera, prepararse para volverse hacia Dios y hacer su voluntad. Además, proponen una teoría de la gracia que difiere esencialmente de las confesiones, distinguiendo 3 grados diferentes en la gracia, a saber, primero, gracia común o precedente, segundo, gracia de obediencia evangélica y tercero, gracia de perseverancia. El Espíritu Santo confiere a todos los hombres suficiente gracia para contrarrestar el efecto de la depravación heredada y para capacitarlos para cooperar con el Espíritu de Dios en la regeneración. Si algunos no son regenerados, esto se debe al fracaso de la naturaleza humana para cooperar con la divina. El que hace uso adecuado de esta gracia suficiente o habilitadora se convierte en sujeto de la gracia eficiente de Dios. El hombre recibe la gracia superior de la obediencia evangélica y en el camino de la obediencia puede llegar a ser partícipe de la gracia de la perseverancia que es aún superior. Se supone que esta teoría de la gracia suficiente debe salvaguardar la doctrina de la responsabilidad humana. Puesto que el pecado original no puede ser imputado al hombre como una falta, Dios no puede demandar fe de él sin tener en cuenta el otorgamiento de la gracia habilitadora. Pero si efectivamente otorga al hombre gracia que elimina la incapacidad espiritual, entonces tiene también el perfecto derecho de exigir fe. Si el hombre resiste esta gracia de Dios y rehúsa cooperar con ella, es naturalmente responsable de su no regeneración. En armonía con estas opiniones, naturalmente, los arminianos no creían en la absoluta elección o reprobación, sino que basaban la elección en la fe prevista, en la obediencia y perseverancia, y basaban la reprobación en la incredulidad prevista, en la desobediencia y persistencia en el pecado. En este sentido fueron muchos más inconsistentes que los socinianos, quienes claramente veían que si rechazaban la predestinación, tenían que rechazar también el preconocimiento.